Buenas noches. Bienvenidos a la tercera entrega de nuestro seminario de servicios avanzados. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que la pandemia nos hizo recordar que no solo la tecnología está bajo amenaza, también las personas estamos bajo amenaza. Nuestro moderador la noche de hoy es Estuardo Alegría. Estuardo tiene una serie de certificaciones que voy a leer algunas porque son muchas. Son CISA, CISM, QSA, PCI DSS, ISO Auditor, ISO Implementador, ISO 27032 Ciberseguridad, entre otras. Una experiencia laboral de más de 18 años dirigiendo seguridad de la información y llevando a cabo proyectos en muchos países de la región. Los conferencistas invitados a la charla son Ives Dávila, con quien compartimos una amistad de muchos años y hemos trabajado en algunos proyectos juntos. Ives también tiene una serie de certificaciones, MBCI, CBCP, ISO 22301, LA, ISO 22301, LI, BCMM, etc. Es director ejecutivo de Protiviti Perú y responsable de la práctica de continuidad de negocios. Con más de 15 años de experiencia profesional, ha liderado diferentes proyectos de continuidad con clientes en Estados Unidos, México, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Dominicana, Chile, Venezuela, Ecuador, toda Latinoamérica, Argentina, Perú. En diversas industrias como banca, gas, petróleo, minería, telecomunicaciones, electricidad, entre otras. Su experiencia incluye proyectos relacionados con el establecimiento del BCMS, análisis de impacto, evaluación de riesgos, planes de continuidad, planes de recuperación ante desastres, planes de respuesta a emergencia, planes de gestión de incidentes y comunicación en crisis, evaluación de niveles de madurez, así como ejercicios de continuidad de negocios y programas de entrenamiento y concientización personal. Asimismo, estará con nosotros José Durán, con básicamente las mismas certificaciones, CBCP, CPDSE, CRISC, CIMS, CGEIT, CISA. Una maestría en finanzas y con una experiencia inicialmente como regulador bancario y posteriormente como consultor especializado en gestión de riesgos tecnológicos y continuidad del negocio. Ha desarrollado modelos cuantitativos para la gestión de riesgos operacionales y estimación de ingresos dejados de percibir para múltiples sectores e industria. Creemos que especialmente ahora, en tiempos de esta crisis, es muy importante que le repensemos nuestros planes y estoy seguro que la conversación que tendrán Ives, José y Estuardo va a ser de gran beneficio para todos. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. De la misma forma que cada elemento en esta sinfonía que acabamos de escuchar, cada componente individual, los instrumentos, las partituras, cada uno de ellos forman parte de un resultado excepcional. De igual forma, en nuestras organizaciones, cada uno de nosotros apoya para que los procesos de negocio, la infraestructura, cada componente tecnológico sea gestionado de una forma efectiva a través de nosotros. Las personas que estamos atrás de los monitores, las personas que estamos atrás de los teclados, para garantizar que esos servicios críticos en la organización siguen funcionando.
Buenas noches, mi nombre es Estuardo Alegría. Vamos a estar conversando con José y con Ives sobre lo que está sucediendo a nivel mundial. Cabe recalcar que existe un espacio dentro de la herramienta que estamos utilizando para poder realizar sus preguntas. Por favor, utilicen esas áreas, vamos a estar revisándolas, no vamos a esperar. De último, vamos a buscar algunas secciones para poder aclarar estas inquietudes y poder enriquecer esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Excelente. Bien, entonces, hablando un poco de antecedentes, hay dos centros, el Centro Johns Hopkins y el Centro Europeo de Investigaciones, que nos da interesantes estadísticas ante la pandemia que estamos viviendo. Más de 22 millones de casos a nivel mundial en esta pandemia. Y como consecuencia, el top 10 de los países más afectados, al menos la mitad de ellos es de nuestro continente, hablando del continente americano. Al menos el 50% de estos 22 millones de casos también son de nuestro continente, el 50% de ellos. Entonces, eso nos da una pauta y nos hace recapacitar en cómo las organizaciones y cómo las personas de las organizaciones están afrontando estos escenarios en sus empresas, en sus instituciones, en cada una de ellas. Para iniciar con este panel, le pregunto a Ives, ¿cómo ves este escenario, Ives? ¿Cómo podemos afrontar cada una de estas organizaciones ante este escenario que estamos viviendo actualmente? Gracias, Estuardo. Buenas tardes con todos, buenas noches con algunos, buenas tardes con otros. Muchas gracias por la invitación de CISAP a esta serie de eventos. Y bueno, el reto es importante, digamos. Yo creo que la pandemia nos ha ido dejando algunas lecciones aprendidas. Si quiero comentar, basándome un poco en las cifras, yo quisiera retroceder un poco antes, a cuando teníamos todavía algunas alertas en estos temas de la pandemia. Si recordamos por allá, quizás en el 2014, voy a hacer alguna historia atrás, por ejemplo, el Instituto Español de Estudios Estratégicos ya decía de que de ocurrir una pandemia, y la primera alerta se dio el 2009 con la pandemia ocasionada por el virus del N1H1, el H1N1, la gripe porcina o la gripe aviar. Y todo esto ya eran como alertas, ¿no? Entonces, en el 2014 creo que ya algunos estudiosos decían, bueno, es cuestión de tiempo que la pandemia se vaya a dar, y definitivamente las organizaciones a nivel de términos de salud, los países a nivel de sistema de salud, no van a poder lograrlo. Lo dijo en todo caso ya en el 2014 el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ni mencionar el 2018, creo que muchos le atribuyen a Bill Gates digamos, el ser algún, no sé si ave mal agüero o algo así, por haber dicho en el 2018 en alguna de las charlas que estamos expuestos a este tipo de eventos, y curiosamente un año después ocurrió. Y creo que por ahí viene la conexión a que algunos quieren atribuir que tiene algo que ver con el tema de la pandemia actual. Pero no hay que ser demasiado, digamos, científico, o en todo caso hay que leer un poco los antecedentes, y ya el 2018 habían alertas concretas. Recuerdo haber visto algunos estudios, inclusive el de la propia OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que ya en esos años mencionaban que el planeta estaba expuesto a un posible virus que podría causar mucha afectación como no antes se había visto. Y esos son elementos que quizás hemos pasado por alto en el sentido de que nunca antes nos ha ocurrido. ¿Quién no se acuerda de los inicios de la pandemia? Allá por China, y todos lo veíamos lejos, ¿no? En diciembre del año pasado, en enero, y uno lo veía como lejos, diciendo, bueno, hay 3.000 muertos, qué escándalo, o 1.000 muertos, es un escándalo. Y de verdad que uno lo veía muy lejos, y creo que todos no hemos, o hemos podido recién comprobar que este es un problema global, mundial,
del cual algunos países en mayor grado o menor grado están sufriendo algunas consecuencias adicionales. Pero lo más terrible de todo es que en aras de controlar la afectación de la vida, que en términos numéricos no, digamos, cuantitativamente hablando es apenas un 2 o 3% de la población que seguramente va a fallecer, o quizás hasta un 4 o 5% dependiendo de la estadística de cada país. Lo cierto es que el gran problema que estamos sufriendo no es solamente un problema de salud, sino que por la prevención que tenemos que tener, se paralizan todas las actividades que podrían generar algún tipo de contagio y con ella se paralizan todas las actividades económicas. Y el segundo gran problema que estamos teniendo ahora en todos nuestros países es que nuestras economías han caído terriblemente y creo que muchas de las organizaciones y muchas de las empresas, industrias, a salvo excepciones que en el tema de pandemia sí han hecho de la crisis una oportunidad, probablemente muchas organizaciones se han visto afectadas. Y ni qué decir sectores turismo, digamos sectores de entretenimiento, que son los más afectados actualmente. Pero es un balance, digamos, hay un riesgo que uno tiene que asumir relacionado a la necesidad de tener que salir a trabajar, a tener que ganarse el pan del día a día, con las medidas de protección adecuadas, pero por otro lado, el tema de poner la salud en primero. Y yo no sé si está pasando o no, yo vivo en Perú, creo que es uno de los países más afectados en la región, y la historia empieza, digamos, nosotros dijimos, bueno, fuimos los primeros en controlar el tema. Creo que es un problema cultural también a nivel de nuestros países, el hecho de por qué no se puede controlar, porque no hay una, no tenemos que tener un policía o un militar para que nos obligue a hacer cosas. Nosotros mismos debiéramos hacer las cosas porque así es, digamos, pensando en el prójimo, pensando en la persona de lado o en nuestra familia, el no exponernos, el no contagiarnos. Pero es curioso porque uno va sintiendo la ola, como escuchábamos las noticias lejanas de China en un momento, luego los primeros contagiados en el país, luego escuchabas, bueno, sí, que en determinados lugares, que son pocos, que son, digamos, zonas donde no quieren cuidarse, y parece mentira, poco a poco uno va escuchando cómo se va acercando. Y ahora lo que uno escucha en realidad es, oye, ahora tengo un amigo, me dijo que un familiar de él está contagiado. Un compañero de trabajo tiene a su papá contagiado. O los padres de tal persona que son cercanos a tal están gravemente afectados por el tema de salud. Y claro, y cada vez uno lo siente más cerca, ¿no? Y la conclusión creo a la que uno llega siempre es que tarde o temprano nos vamos a terminar contagiando todos, porque es un virus. Uno no puede vivir encapsulado y a pesar de que uno viva la cuarentena estricta de quedarte en tu casa, igual necesitas salir a comprar, igual necesitas, si no quieres salir a comprar, recibir un delivery, una entrega, igual necesitas en algún momento conectarte con el mundo exterior de alguna forma, y hay un riesgo. Y más allá de los problemas de salud, de estar confinados todo el tiempo, que también eso es otro problema, y es que las válvulas de escape que a veces el gobierno va dando para liberalizar o liberar o relajar algunas de las medidas estrictas que había propuesto, pues también generan contagios adicionales, ¿no? Entonces yo creo que la reflexión más importante es que este no es un problema solo de salud, digamos, tiene dos aristas claras, es un problema de salud, digamos, física, de un problema de salud a nivel de sanitario del país, porque hay que atender más enfermos, hay que tener más médicos, hay que tener más hospitales, hay que tener más camas UCI, hay que tener más ventiladores, hay que tener más oxígeno, hay que tener más formas de cremar a los ya difuntos, hay que tener formas más expeditas de hacer todo el proceso. Eso es un reto, sobre todo en el sector público, que a veces pues no reacciona tan rápido. Pero por otro lado, también tenemos todo un reto en la actividad económica. Y creo que es ahí donde hoy quisiera hacer más foco y creo que mucha de la conversación probablemente va a venir en estos dos elementos y seguramente iremos conversando sobre ello, ¿no? Desde la perspectiva de Perú es una preocupación grande y creo que vamos viviendo, eh, yo lo que voy percibiendo es que quizás lo que vivió China, hoy lo estamos viviendo, lo vivió Europa, hoy lo estamos viviendo en América Latina. Algunos de los países de América Latina hemos
como ya ha crecido muy rápido en ello, y ahora se ve que algunos otros países están empezando a crecer en la región. La percepción que tengo es que tarde o temprano todos vamos a tener números dramáticos y seguramente, ojalá la vacuna pueda llegar antes de que tengamos números demasiado grandes y no esperar digamos, a la inmunidad del rebaño, donde tenemos que habernos contagiado muchos para que lleguemos a la inmunidad del rebaño, sino que la vacuna nos ayude a minimizar las posibilidades de mucha gente que muera en el camino, ¿no? Entonces, Estuardo, yo creo que este es un gran tema para conversar. Agradezco la invitación y creo que seguramente José también tendrá algunos temas por comentar. Por favor, José. Gracias, No sé buenas si tardes. quisieras. Adelante, por favor. Sí, complementando lo de Ives, duda, estaba previsto, algo que se tenía de alguna manera avisado. De hecho, se podía haber visto en Netflix, fantástica, que fue desarrollada en parte con colaboración del Centro de Emergencias de Salud de los Estados Unidos. Ya salió esa serie en diciembre. Indudablemente ya lo único que le faltaba ponerle a ellos era una fecha. Entonces, trayéndolo un poco más a lo material, a lo que nosotros tenemos como misión, lo que creo que debemos reconstruir y rehacer, como dije por allá en marzo, cuando los acompañé también en una charla, es que los escenarios ya debieron haber sido previstos. Era algo que, si bien es cierto, todo el tema de salud fue atacado en forma reactiva, un principio totalmente contrario a lo que es los principios de la continuidad, la gestión de la continuidad, que lo que busca es minimizar el caos, minimizar la improvisación. Siento que, bueno, a nivel de Estado, como siempre, como bien Ives comentó, reacciona muy lento, es muy pesado. Sin embargo, también se ve que a nivel de las organizaciones, si bien no tenían el poder ni tienen la capacidad, porque esto es un problema que trasciende a las organizaciones, es un tema universal, es un tema que trasciende a los países inclusive, es cierto que también debieron haber tenido capacidad de atención para poder atender a esas contaminaciones iniciales. Y luego también un plan de información que pudiera atender, digamos, de forma concreta, con una muy buena sensibilización. Creo que también fue parte de ese plan, no funcionó, nunca se tuvo. Que también es claro que uno diseña escenarios, si uno simula escenarios, es muy probable que uno pueda acercarse. Obviamente uno no es adivino, ni tampoco este tipo de pandemia, ciertamente, como bien Ives comentó, ahí ha habido antecedentes y un poco acercándonos no solo al tipo de pandemia, sino acercándonos a otro tipo de casos que han afectado a seres humanos directamente y que no han podido tocar esos instrumentos, como bien pusiste en la introducción del video. Ha habido casos bastante lejanos ya, pero que nunca se olvidan, como el caso del ataque a las Torres Gemelas, que mataron bastantes personas, pero adicionalmente inhabilitaron las instalaciones para que las personas pudieran acceder a los sistemas. En esa época no habían sistemas que se conectaban como hoy día se conectan muchos sistemas. No había una nube que divulgada, o sea, que tuviera bien extendidas las conexiones para que todo el mundo pudiese trabajar remotamente. Entonces, cuando traemos analogía a las dos cosas, un poco esa pérdida de seres humanos, ya sea por un ataque de estas magnitudes o una pérdida masiva por afectación, yo creo que eso pueden haber sido considerados en escenarios y naturalmente, aunque como ya lo dije, uno puede tener una simulación cercana y poder llegar a entender, más allá de predecir exactamente qué es lo que va a pasar, es entender hasta dónde nuestras organizaciones en situaciones como estos escenarios nosotros podemos ejecutar, hasta dónde podemos llegar. Esa respuesta basada en el recurso humano ante una situación de estas, creo que se enfoca más precisamente en ese diseño de escenarios, en ese diseño de simulaciones donde dice, bueno, yo sé que contando con estas personas puedo llegar hasta este punto. Y lo importante de esto no es que a fin de cuentas el plan mitigue todo el escenario, porque en un plan de continuidad
de contingencias te va a llevar a mitigar los efectos a cero. Eso es absolutamente falso. Pero sí le puede contestar a la gente hasta dónde puede mi organización, en situaciones de escenarios establecidos o preestablecidos, yo podría llegar como organización. Eso es lo importante. Yo creo que parte de eso también formaría una retroalimentación de lo que de esto nos va a dejar. Bueno, obviamente vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Gracias, gracias, José. Continuando, ya que tienes la palabra y ya que identificamos las consecuencias para las organizaciones, para nosotros como personas que somos vulnerables ante este virus, ¿crees que el impacto para estas organizaciones se puede segmentar por el tipo de industria? ¿Es distinto? ¿Es de igual forma para todos los tipos de industria? ¿O eso va a variar dependiendo de algunas aristas? Fíjate, es una pregunta bien complicada. En este momento, hace ya unos cuantos días, porque como bien también mencionaron, el lockdown, este freno de mano que le metieron a la economía y le metieron prácticamente a toda la paralización, que no me atrevo a criticar si es buena o es mala. Definitivamente, si quitamos el impacto de las personas, que lleva a las personas, la mortandad, por ejemplo, el impacto a la economía pues, no tiene una medida, no tiene precedentes realmente. Yo lo catalogo como un tsunami que todavía está dándose, un tsunami que todavía está ocurriendo, y que solo podremos ver los daños. El mar se retire, el agua se retire, y ahí podemos medir esa magnitud. Si en esencia, espero que hayan oído todo lo que dije porque creo que se congeló la imagen, si en esencia habrán sectores que tendrán mayor efecto, ya ahí mencionó el sector hotelero, el sector turismo, ustedes habrán leído que bien, pues, prácticamente se declaró no solo en quiebra, sino que desaparece, un concepto de servicio que tenía mucho éxito. Nosotros lo usamos mucho. Pero no necesariamente las industrias tienen el mismo impacto, por lo tanto deben tener distintos planes. Fíjense que lo que es manufactura, materia prima, alimentos, inclusive servicios básicos o industrias básicas como extracción, o sea, minería, algunas de ellas han seguido trabajando porque de una manera están conscientes que el mundo no debe parar. Entonces las consecuencias definitivamente habrá que estudiarlas. Yo creo que en este momento mucha información puede ser parcial, no creo que exista información concreta y mucha gente tampoco está dispuesta a entregarla claramente o directamente porque tampoco está claro. Vuelvo a la analogía del tsunami. En este momento todavía está entrando agua. Entonces, cuando se retire este tsunami, esta agua, que vamos a ver el efecto que está causando y entonces ahí yo creo que sí se pueden hacer acciones específicas por sectores, pero sin duda la respuesta es, ¿afecta a todo el mundo? Sí. En particulares efectos a cada una de las sectores o industrias también. Efectivamente, algunos serán más severamente dañados, pero el daño es apreciable, el daño es apreciable. En definitiva, sí está afectando en modo distinto, pero en un modo global también. Muchas gracias, José. Profundizando y continuando con los temas que traemos preparados, en algún momento, cuando hablamos de operación, hablamos de impacto al negocio, hablamos de riesgo, siempre se va a tratar de riesgo. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que deberíamos de adoptar? Hablemos un poco de esas estrategias. Y la primera que se me viene a la mente es los procesos críticos. Ese listado de procesos que las organizaciones han venido trabajando durante mucho tiempo, los tienen bien identificados, o los tienen identificados. Ese análisis de impacto al negocio que cuentan las organizaciones sigue siendo válido. Tengo que tomar algunas acciones.
Y ves, ¿qué nos recomendarías en este caso? Gracias, Estuardo. A ver, yo he vivido dos eventos concretos, eh, digamos, donde algún cliente ha tenido que aplicar una estrategia de recuperación producto del evento, considerando justamente un análisis de impacto ya realizado, aunque no haya tenido planes de continuidad todavía. Recuerdo mucho alguna compañía X que tenía que recientemente se habían elaborado algo de los vías y algún esbozo de estrategia que todavía no se tenía en cuenta, pero a la hora que ocurrió el terremoto, pues este fue un terremoto en Costa Rica, a la hora que ocurrió un terremoto, todo el comité de crisis se juntó, vino el gerente general al comité, a la sala de mando, a la sala de crisis. Yo estaba de viaje, estaba dando asesoría y pues me tocó estar en una reunión justo de trabajo antes del terremoto, ¿no? Y vino el terremoto, hicimos la evacuación, y de verdad que como estaba asesor, me dijeron, bueno, si gusta, júntenos en el comité de crisis para poder darnos algún tipo de apoyo, etcétera. Bueno, me uní al comité de crisis, siempre recuerdo que fueron a mi riesgo, pero bueno, fue interesante porque quiero resaltar aquí la importancia del proceso del análisis de impacto al negocio. Esta organización había priorizado sus diferentes procesos y sus diferentes elementos o componentes de acuerdo a la urgencia de recuperación. Y a la hora que empezó el comité de crisis, empezaron a esbozar diferentes propuestas de cómo debían tratar de evaluar el daño en toda la organización y por ende colocar recursos, en este caso una empresa de telecomunicaciones, colocar recursos donde podrían empezar a proteger los activos y los procesos más importantes donde podrían haber más posible daño. Entonces, lo que al final terminó haciendo el comité es entre evaluar diferentes alternativas donde más incidencias tenían, donde más facturación tenían, donde más posible ruido tenían, al final decidieron que lo más apropiado era validar en el orden de urgencia que el BIA había definido. Y empezaron a mirar diferentes componentes, plataformas, procesos, y se dieron la sorpresa de que solo uno que desde la perspectiva no tan, del día a día hubiera salido, pero ahí salió como urgente, y ahí definieron la estrategia de hacer esfuerzo para recuperar ese componente que se había dañado, mientras que el resto de componentes estaban bien. Ahora, si me remonto a la pandemia, igual en la regulación peruana existe, digamos, permanentemente están actualizando el regulador a nivel del sector financiero, está actualizando la regulación, y las empresas reguladas están permanentemente, digamos, al tanto y están preocupadas por actualizar sus procesos de análisis de impacto, de estrategias, planes. Y, digamos, alguna de estas organizaciones, una de ellas también, actualizó su vía no hace mucho, ¿no? Digamos, quizás inclusive un poquito antes de la pandemia. Y qué interesante fue el efecto y cómo este análisis de impacto sirvió para responder a la pandemia, porque difícilmente y muy pocas organizaciones habían hecho un plan para poder responder a una pandemia. Y lo que tuvo que hacer la organización, porque es un escenario donde tú tienes pues toda la gente que trabaja en remoto, ¿cómo vas a hacer para trabajar todos en remoto? Eso nunca antes lo habíamos tenido, no había plan de continuidad que lo haya contemplado. Todos contemplaban un mínimo cantidad de recursos, pero los anchos de banda desde casa no se habían probado, los anchos de banda eran muy pequeños, etc. Entonces, claro, esto representó un reto. Entonces, el tema de repriorizar los procesos hizo que la organización empezara a recuperar estos procesos de manera ordenada. Empezó en base al listado del BIA, dijo, bueno, este primer proceso, que de repente es mi mesa de ayuda, o de repente mi primer proceso es financiero, o mi primer proceso es de cara a la parte de operaciones, este primer proceso es donde le voy a meter foco. Entonces, aquí, ¿qué recursos mínimos tengo ya identificados? Tales. Ok, ¿cuánto ancho de banda necesito como mínimo tal?
Y cuentan, no cuentan, tienen buenas laptops, y todo eso hubo que hacer durante la emergencia en los primeros días. Y toda la primera semana, la organización se la pasó atendiendo en orden de prioridad a todos los procesos que en teoría eran más urgentes unos que otros. Pero fíjense la importancia del VIA, porque el VIA ya definía de antemano, ya sea por un criterio económico, de no perder dinero, o por un criterio de no poner en riesgo la vida de algún cliente por no brindar el servicio, o por no, por ejemplo, algún factor reputacional, por no caer pues en la prensa, o de repente por no perder el protagonismo en el interior del país donde la empresa era líder, o por ejemplo por no perder, qué sé yo, a los principales colaboradores y sientan que su compañía pues no los considera o no se va a recuperar o no es estable y todo, terminan renunciando. Y así podemos definir varios criterios intolerables a nivel del análisis de impacto. Empiezan a ayudar estos criterios de intolerancia a definir qué procesos son los más importantes. Y miren la importancia de una organización que tenga su análisis de impacto y su VIA actualizado para que entonces pueda responder a una estrategia que no necesariamente es exclusivamente tecnológica, no es solamente recuperar un data center, sino inclusive recuperar personas, accesos, capacidades, recursos como una laptop de buen estado para poder alcanzarle a la persona crítica versus otro que no tiene una laptop en casa relativamente considerable, buena, digamos, y ¿a quién priorizo? ¿A quién le regalo el ancho de banda o a quién le pago el ancho de banda? Ese tipo de cosas son complejas de decidir, y si uno no tiene un VIA bien hecho, bien actualizado, probablemente puede definir entre la velocidad de recuperación de una organización más eficiente versus otra que no lo ha sido. Y eso no lo vamos a sentir ahora, eso lo vamos a sentir dentro de algunos meses, dentro de algunos años, cuando veamos cómo han respondido al público, cómo se han mantenido cerca de los clientes. Hoy, si yo no he dado un servicio ante la crisis, medio que pasa disimulado, pero después vamos a ver las consecuencias si realmente las organizaciones han podido responder adecuadamente en esta repriorización de procesos. Ahora, me queda claro que el VIA no necesariamente va a ser para todos los procesos, para todos los escenarios. Y seguramente este escenario de pandemia ha podido generar nuevas oportunidades de mejora y de repriorización a los análisis de impacto que pudieron ya haberse realizado. Entonces, este elemento es importante porque es una oportunidad también para que todas las organizaciones piensen cómo van a trabajar y cómo van a actualizar, y producto de esta pandemia y de esta cuarentena, cómo van a trabajar ahora en actualizar o redefinir algunas estrategias de planes de continuidad de negocios. Excelente, buenísimo. Ives, gracias por tus comentarios. Y regresando con José, tocando el mismo tema de la importancia del VIA, me gustaría sumar 2 elementos más a tu comentario. Ya lo recalcaba Ives, que gestión de crisis es muy importante. Y mi consulta es, ¿gestión de crisis sigue funcionando en este escenario de pandemia? Y el segundo elemento, si el personal crítico está ausente, ¿qué es lo que deberían de realizar las organizaciones? Sí, bueno, como bien dijo Ives, yo creo que el VIA es fundamental que sea bien desarrollado. Yo creo que nadie tuvo problemas con eso. Por tanto, cuando se tuvo que ir a esa mesa de crisis, cuando tuvo que tratarse el tema de la pandemia, tal vez hubo muy poca duda de los procesos que tenían que ser tratados. Lo que tal vez le agregaría y sí ayudaría a esa gestión de crisis para no improvisar tanto, porque la gestión de crisis obviamente es un modelo, una figura que se institucionaliza en el momento que se empieza a materializar o en el momento que se materializa el desastre, el evento. Y allí no debe haber mayor margen a improvisación, ni a retrocesos, ni avances, porque puede, bien lo dijo Ives también, puede hacer un daño reputacional. Ustedes lo podrán haber visto lamentablemente con el tema de la OMS, ¿no? O sea, yo no estoy al tanto de qué tan ciertas son ciertas noticias, pero yo los sigo a ellos, los veo, y sí puedo dar fe de que
estuvieron dando información inicial que parecía, según los estudios, que tenía cierto sentido y luego retrocedían. En un comité de crisis, eso no puede ocurrir. Entonces, efectivamente, un día bien hecho le va a dar enfoque a un comité de crisis, pero yo agregaría que un análisis de riesgos debe acompañar ese día. ¿Por qué? Porque bien también lo comentaba Ives, hay que evaluar si las plataformas, si los enlaces, obviamente en este momento no hay que castigar a nadie ni pensar que lo hicieron bien o mal o no lo hicieron como debían, porque evidentemente no había precedente. En un evento extremo es muy difícil contrastar con lo que hay, pero sí, por ejemplo, nunca se consideró el factor humano en el hecho de que está bien, vamos a trabajar remoto, funcionó perfecto. Y la gente, pues sí, siguió adelante. Sin embargo, no se tomaron en cuenta las condiciones, no se tomaron en cuenta o nunca se habían previsto qué pasaría si colocamos a todo el mundo, como bien también comentó Ives, al principio se consideraba una porción muy pequeña para soportar los procesos críticos, pero en este momento era toda la organización la que se quería que trabajara en forma remota, porque no, por lo general también la gente se traslada a sitios alternos de operación cuando hay algún tipo de afectación de las infraestructuras principales o de los de operación principal, pero en este caso no puedes salir de casa, no puedes ir a la institución a trabajar, a la instalación, entonces obligado tenía que ser remoto. Entonces no se consideraron en esas evaluaciones donde se determinan las vulnerabilidades, temas como esos niveles de obsolescencia que podían tener los equipos o las capacidades de conexión o los anchos de banda, como ya lo mencionaron. Entonces, yo diría que acompañar eso a un análisis de riesgo y, por supuesto, a esos factores, esas personas, esos componentes críticos que deben estar acompañando el levantamiento y mantenimiento de la operación bajo una contingencia, pues sin duda debe ser acompañado con el VIA y con el análisis de riesgo. Un análisis de riesgo naturalmente que va a tener que ser expandido a escenarios que consideren este tipo de eventos extremos que antes se subestimaban, diría. Y con respecto a los procesos, a las personas críticas como tal, o a aquellos elementos críticos, yo recomendaría que se mantenga el mismo proceso. Lo único que cuando haya, por ejemplo, hablamos de crisis económicas o cuando las empresas tienen que hacer redimensionamientos por buscar la rentabilidad o la supervivencia, nos encontramos con que muchas veces atacan o se va contra el headcount, contra la nómina, y no revisamos el VIA. Entonces el VIA queda fuera, no considera esos elementos que son críticos. Entonces cuando estamos en la mesa de crisis estamos buscando a esa persona que era la que sabía hacer las cosas y resulta que ella no está. ¿No? Está el líder, pero no está el que sabía hacer las cosas. Entonces este tipo de factores deben ser resueltos tanto, obviamente, con ese repaso del VIA, con esa actualización, con ese refrescamiento que los mismos reguladores, a muchas veces los estándares recomiendan, y naturalmente acompañarlo con un buen desarrollo de análisis de riesgo, considerando estos escenarios. Gracias. Yo creo que por favor, solo para complementar algún tema, nada más para no, creo que es importante y José lo mencionaba. Creo que la pandemia nos ha obligado, si queremos ver así, a que de alguna manera en la gestión de crisis, en el mundo ideal de no tener que improvisar, hemos tenido que aprender a improvisar, ¿no? La continuidad de negocios nos da ciertos elementos o ciertas estrategias, como comentabas hace un rato, de tener ya esquemas preplanteados y esquemas hechos, que ante determinados escenarios, pues vamos a responder utilizando. A veces yo comparo el tablero de ajedrez donde tengo algunas fichas primarios y alternos y uso, pues dependiendo de la necesidad, un primario o un alterno. O tengo eventualmente dos torres, que son dos sitios alternos, un sitio primario y un sitio alterno. Y así tengo dos comandantes, dos alfiles, no sé, etcétera. Y uno va jugando, el evento ocurre y es el oponente y se va comiendo mis fichas y de acuerdo con ello voy trazando mi estrategia. Idealmente, si la estrategia de continuidad, todas las estrategias que existieran y las organizaciones hubieran invertido para los peores escenarios el dinero, seguramente muy poca gestión de crisis dejará
la gestión de crisis dejará la improvisación. Pero creo que también conforme son escenarios más dramáticos y más únicos como los que nos ha pasado, muchas organizaciones han tenido que vivir con la gestión de crisis. Bien mencionaba José que en las organizaciones que tenían el BIA seguramente, y más aún la evaluación de riesgos que recomienda él, seguramente la gestión de crisis habrá tenido que ser idealmente menor o con menos énfasis y habrán podido salir más rápido. Pero también han habido muchas organizaciones que seguramente no han tenido ni vía ni evaluación de riesgos y lo más que habrán hecho es improvisar durante la crisis. Y es ahí donde también creo que es importante resaltar y reafirmar que a pesar de tener un vía y a pesar de una evaluación de riesgos que te puede cubrir un escenario de riesgos razonables, siempre está la posibilidad de que ocurra un evento impensado que te saque de la zona de práctica, que te saque de los eventos que son más probables y para los que claramente la alta gerencia no te hace muecas cuando quieres ejercitar, pero cuando le ibas a sacar un escenario como el de la pandemia, quizás un año antes, nadie pensaba en pandemia, todos pensaban en ciberataque. Entonces, claramente la gestión de crisis, cuando yo no he practicado cómo responder a una pandemia, y me he preocupado por practicar para terremoto, me he preocupado para practicar a ciberataque, pues ahora me pasó una pandemia. Entonces, la gestión de crisis debe dar alguna base y algún lineamiento importante y es clave tenerla presente en la organización. Muy de acuerdo contigo, Ives. Y justamente eso me hace pensar qué tan profundo deberíamos de llegar. Y eso lo complementa José Mariano en una de las consultas que nos hace, que si ante un evento inesperado no se logra cumplir con el RPO y el RTO que se ha trazado, la organización para uno de los procesos críticos no se alcanza y cómo debe sobrellevar esas acciones ante gerencia, ante la alta dirección. ¿Qué le recomendarían en tu caso, José? Bien, es que todavía estoy con el comentario de Ives, que fue muy bueno. Sí, es un proceso holístico y ahí precisamente compatibiliza con la pregunta que hace Mariano. Efectivamente, que no se rinda. Él tiene que recuperar el proceso hasta en el momento lo más cercano al punto de falla. Si superó el RTO, si superó el RPO, no puede rendirse, no puede decir hasta aquí llego. No, tienes que tratar de recuperar eso. Y efectivamente ha sucedido. De hecho, Ives lo explicó y lo planteó muy bien en su explicación cuando muchos tenían planes y no funcionaron. Nosotros hicimos encuestas en marzo para una charla que dimos con ustedes, fue muy bueno, me gustó muchísimo, sobre todo porque esa encuesta que tuvimos que hacer, nos contestaron muy rápido y el 50% de los encuestados, que no fueron pequeña cosa, porque fueron empresas muy, muy importantes, dijeron que sus planes tuvieron que echarlos a un lado y seguir adelante y recuperar el modelo, el negocio, perdón, en la forma que mejor podían. Y efectivamente así fue, y siguen adelante, están operando hoy. Y sí, supongo que recibirán un regaño, tal vez, pero hay que mirar el contexto también. No es que si el escenario estaba previsto y tenían los planes y le habían dado los recursos y le habían dado toda la ayuda y no pudieron recuperar, eso también lo hemos visto. Pero si estabas en una condición de que en definitiva supera el RTO y el RPO por un escenario tan extraordinario como este, ahí no hay nada que decir. Ahí lo que hay que buscar es recuperar lo antes posible el proceso y continuar. O sea, y ver cuándo podrás restaurar para irte a la situación normal. Pero definitivamente tiene que seguir. No hay alternativa. Correcto, correcto. Retomando el tema de personal crítico, hay estrategias que debemos de ir tomando. La transferencia de conocimientos, si bien debe de ser un tema cultural en las organizaciones, si bien se realizó con tiempo anticipado o debe de reforzarse en este momento, ¿qué comentario tendrías al respecto, Ives? Yo en uno de los tantas conversaciones que puedo tener con algunos amigos, recuerdo haber estado en algún proyecto, en algún banco y conversar con el gerente de operaciones que a la vez tenía bajo su nivel o bajo su cargo la parte de recursos humanos.
Y me comentaba algo que era interesante y me decía, estoy trabajando en un plan de sucesión, me decía, ¿no? Pero qué cuesta arriba es la cultura de los silos y de vender a la gente el que no deben volverse indispensables en la organización. Entonces yo creo que yo le decía, bueno, pero es que esa es la base de una cultura donde no dependa de las personas. Y en los fundamentos de la continuidad de negocios siempre hay hubo una discusión, y creo que algunos todavía por ahí tienen un pensamiento, para no ser muy fríos, eh, lo explico. Digamos, y yo siempre hago esa broma, si al final una persona o dos personas, digamos, producto de un evento no están disponibles porque se mueren, voy a poner el ejemplo así, no lo quiero, no estoy queriendo decir eso, pero en el fondo lo que la organización le va a preocupar es recuperar el conocimiento. Esto que estoy diciendo es una barbaridad, porque me estaría yendo en contra de la buena práctica, donde lo que me interesa es proteger a las personas. Entonces, la continuidad de negocios incorporó la parte de seguridad de personas como un elemento, digamos, donde busca proteger a la persona como fin supremo. Y como segunda consecuencia, proteger el conocimiento. Pero en el fondo, si una persona se va, lo que me interesa de la continuidad es que el conocimiento permanezca y continúe. Entonces, acá hay varias formas, creo. Una es un plan de sucesión, como comentaba hace un momento. Otra forma es las políticas de backup, decía, ¿no? Pues backup no solo de data center, no solo de servidores, no solo de datas, sino también de personas. Oye, hagamos una política de backup, es una forma interesante de ver y decir, oye, bueno, a ver, toda persona que va a tener una posición clave que ya se ha identificado en el BIA de repente, tiene que tener, además de sí, un backup y tiene que asegurarse que su backup o su segundo backup siempre esté entrenado y roten y practiquen los mismos procesos y tenga el mismo nivel de empoderamiento. Otra forma también de compartir el conocimiento es asegurarse que toda la información, procesos, registros, información vital, todo lo que se necesite para la toma de decisión, para realizar el proceso, esté disponible para que cualquier persona lo pueda hacer. Entonces, si la gestión del conocimiento, herramientas de gestión de conocimiento, knowledge management, a la par de planes de sucesión o a la par de prácticas permanentes de sucesión o de backups y de transferencia de conocimiento, entonces el día que te pase el evento y eso no está bien afinado, no creo que vayamos a responder bien. Entonces, cualquier evento, y esta estrategia es una de las más críticas, porque en el fondo yo podría intentar recuperar cualquier elemento, cualquier recurso, salir a comprar, salir a conseguir algo, buscar un proveedor que me ayude, pero lo que sí probablemente no voy a conseguir muy rápido es conocimiento. Entonces creo que la estrategia de personas, y más aún en una pandemia donde tengo la posibilidad de que personal crítico se me afecte o no pueda conectarse o no pueda enlazarse a trabajar, es extremadamente crítico. Tanto así que inclusive a riesgo de contagio, las personas críticas que no pueden dejar de hacer un proceso, o ya sea por elementos de seguridad o porque el proceso demanda demasiados elementos físicos o porque necesariamente requiere atención a público, por ejemplo, ventanillas de un banco, un restaurante, etcétera, tienen que ir, tienen que acercarse y tienen que arriesgarse. Pero, pero queda claro que a nivel de personas tendría tres principales estrategias. El plan de sucesión, que es saber, en caso esta persona no esté, quién va a asumir ese liderazgo. Un plan de backup, que podría ser algo diferente porque no es tanto de sucesión, digamos, el de sucesión más formal, en poderes, de firmas, en niveles de autorización. El backup es más alguien que sepa hacer algo, quizás no para todos los niveles ejecutivos. Y también en la gestión de conocimiento, que permita compartir la información de tal manera que exista un repositorio único, ¿no? Entonces así nos vamos a evitar, por ejemplo, y hay que hacer una cotización, hay que responderle a este cliente para emitir la cotización. ¿Quién la hacía? La hacía, no sé, Carla. Carla no está. ¿Dónde está Carla? Lo tenía en su computadora. Y ella lo hacía ahí, y ella sabía cómo hacerlo. ¿Y dónde está la información que Carla usaba? ¿Dónde está la plantilla que Carla usaba? Si eso no está en un repositorio, en una base de datos, en la red, en una plantilla formal ya establecida, en algún sistema informático, o de alguna manera ya que no dependa de la cabeza y del conocimiento de Carla o de la computadora de Carla, ese sería el momento ideal.
Creo que esas son como las estrategias más comunes y más frecuentes que uno puede encontrar a nivel de personas. Bien, bien. Quisiera aprovechar ese tema para abordar algunas consultas que nos realizan justamente en ese tema que planteabas, en relación al recurso humano, qué tan importante es relacionado con el conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, nos hacen la consulta que ¿cuál debe ser el ejercicio que debe realizar la organización para identificar a esas personas en este momento que centralizan ese conocimiento? Y poniendo una barrera que el dueño del proceso o el líder de equipo desconoce algunos factores, cómo se realizan esas actividades. ¿Qué recomendarías para ello, Ives? Bueno, yo vuelvo a los inicios del VIA, ¿no? Digamos, algunas veces escuchaba frases como, por ejemplo, no más VIA. Me parece interesante, creo que hasta cierto punto son válidas, en el sentido que quizás toda la estrategia esté basada en tecnología. Pero cuando tenemos una estrategia basada en personas, quizás ahí así me empiezo a topar que sí necesito un VIA. Porque en el VIA justamente voy a definir el proceso crítico y a la vez voy a definir con qué urgencia y a la vez voy a definir con qué recurso humano lo voy a hacer. Y voy a definir cuál es el personal mínimo necesario en qué roles y idealmente voy a definir qué persona es la crítica. Y complementando, como decía José, con una evaluación de riesgos, voy a poder identificar si el conocimiento de esa persona es único en la organización. Entonces, hacer un VIA y sin hacer una evaluación de riesgos, tomando las palabras de José, va a quedar cojo, porque necesito, por un lado, identificar lo urgente, lo crítico, lo prioritario, inclusive a nivel de procesos, inclusive a nivel de personas, posiciones y personas, para luego poder cuestionar en mi análisis de riesgos si es que estas personas son únicas, si tienen el conocimiento difundido. Entonces, si yo no he hecho esto y no tengo identificado desde esa perspectiva quiénes son las personas y qué tipo de conocimiento único tienen, entonces no voy a poder de antemano actuar y corregir cualquier problema que vaya a tener. Entonces, para mí lo importante es haber hecho un buen VIA en ese aspecto de identificación de personas clave. Sin lugar a dudas, estoy muy de acuerdo con tu comentario. Y tomando como premisa que tenemos que hacer un balance entre el VIA y el análisis de riesgo, nos hacen una consulta, José, desde el punto de vista de análisis de riesgo, si dentro de tu experiencia de la cantidad de veces que has hecho esta asesoría en la región, ¿cuántos de esos clientes ha identificado pandemia en su análisis de riesgo? Fíjate, qué buena pregunta. En el 2003, cuando empezamos a hacer esto, nosotros usábamos una plantilla que se usaba en una gran firma mundial de 3 letras que nos cedió porque era un cliente de ellos, nos contrató y nos dijo, miren, apliquen estos factores de riesgo, evalúen estos factores de riesgo. Y había pandemia. La pregunta que se hacía era con qué factor, cómo calificaba, qué aversión o qué propensión estaba para gestionar un riesgo como la pandemia. Y la gente se reía, o sea, dice, pandemia, qué exageraba, si acaso algunas personas con gripe, y hemos perdido, sí, algunas personas, se va por unos días, pero la podemos sustituir porque la gente tenemos el backup, como bien explicó Ives, y todo este tema. Y era tan repetitivo ignorar, o sea, desestimar ese factor que nos lo criticaban, que lo cambiábamos un poquito, no decíamos pandemia, hablábamos de epidemia, o sea, le bajamos el grado, porque ya después sí, como bien también en la introducción Ives mencionó, el H1N1 sí ya estaba presente y la gente sí tenía como ese miedito de que, ajá, sí, como que podemos sufrir algo, ¿no? Entonces, yo creo que nadie realmente, la respuesta concreta a la pregunta que nos hacen, nadie había considerado, por lo menos los clientes, que son bastantes, como bien dicho, hemos trabajado, nadie lo había considerado. Sí se hablaba, pero nunca se generaba ningún tipo de estrategia considerando eso, dado que evidentemente nunca pensó en trabajar con toda la organización en forma remota, ¿no? Pero no, siempre se desestimaba, sí se consideraba como que podían tener un departamento
con gripe, porque había pasado, o sea, había gente que se había enfermado, pero nunca, y esa estrategia se hacía y se resolvía con esquemas más o menos como los que explicó Ives. Y resulta que sí, yo creo que parte de lo importante de esas tres estrategias que plantea Ives es que no solo es en el momento de crisis, sino en el momento de paz, como llaman los tiempos de paz, porque son esas personas las que hacen la configuración, son las personas las que hacen el parcheo, son las personas que hacen el soporte, la actualización de los procesos, y esas personas no, es posible que no las tengas cuando ocurra el evento, o simplemente no las vas a poder poner a trabajar en esa situación porque el nivel de estrés es tal que los errores que se van a cometer van a ser soberbios. El punto que a veces hemos hecho simulaciones y nada más en la simulación la gente se pone muy nerviosa y son temas de simulación que no estamos tumbando ningún servicio. Entonces, sí, el tema de pandemia pues realmente no lo consideraban a pesar que lo consultábamos y sí se ha podido trabajar con esquemas hacia epidemias, donde hemos simulado o le hemos forzado al cliente, de alguna manera amistosa, forzado a que entiendan que una epidemia sí les podía ocurrir por gripe, por algún tipo de enfermedad que pudieran tener contagiosa y sí, hasta ahí hemos llegado, hasta ahí fue donde hemos llegado. No habíamos avanzado a pandemia nunca. Gracias, gracias José. Poniendo un poco de pausa a las preguntas, vamos a irlas viendo más adelante. Me gustaría avanzar un poco en el escenario que estamos planteando, ¿verdad? Desde que nace un sistema de gestión de continuidad, las buenas prácticas o las recomendaciones son iniciar esas pruebas de forma paulatina, desde un tabletop, checklist, recorridos, hasta llegar a una madurez de estas pruebas, ¿verdad? Hoy por hoy estamos viviendo un multiescenario, más de un incidente, más de un incidente severo que afecte los sistemas puede materializarse. Estamos en un evento de pandemia que no termina, todos o la mayoría de las personas trabajamos remoto, tenemos compañeros de trabajo en diferentes ubicaciones. Y de 0 a 100, de enfrentarse a un único tipo de incidente, pudiera haber dos escenarios recurrentes. Pandemia más un incidente de seguridad, un ciberataque, robo de información. Puede suceder más de un caso. Si la organización debería de haber crecido en sus pruebas, en sus ejercicios, en esos ejercicios, ¿cómo deben de enfrentar estos eventos actuales? Más de un evento en el mismo momento, en el mismo escenario. Ives, tal vez quisieras iniciar con este tópico. A ver, gracias. Yo creo que la ficción supera la realidad y ya pasó. Vamos a ver, el terremoto o el sismo fuerte en México no hace menos de unos días, meses, un mes creo, en plena pandemia. Y es curioso porque aquí en Perú también tenemos muchos sismos y creo que en muchos de nuestros países los tenemos. Y cómo cambian las recomendaciones del gobierno, ¿no? O sea, yo voy recibiendo los mensajes de texto al celular con recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, que ve el tema que protección para los sismos, y te dice, ten las mascarillas ahora a la mano en el botiquín de emergencia, ¿no? En la mochila de emergencia, para que cuando uno salga, pues sale con mascarilla también incluida, porque no va a haber forma. Entonces, yo creo que esos son los escenarios que uno no ha pensado antes y que hoy claramente vamos a tener que reevaluar. No hace menos de un mes, alguna compañía también, y más de una, no termina de salir de la situación de la cuarentena y de tener que montar todos los procesos tecnológicos en remoto y todo el trabajo de la gente en remoto, arduo trabajo para priorizar, que no todo funcionaba a la perfección, no terminan de cerrar y tener un respiro de ello y ¡boom!, de repente le pasa un ciberataque
y se tumbó todo. Y listo, y no hay sistemas. ¿Y ahora cómo haces para trabajar manualmente en remoto? Es un reto grande, ¿eh? Y creo que lastimosamente algunas organizaciones han tenido que aprender ello al golpe, porque les ha pasado, pero creo que ese ejemplo también nos demuestra la posibilidad y el gran chance que tenemos y que tienen otras organizaciones que no lo han vivido, a no esperar que les pase para contar y ser parte de la anécdota, sino más bien prepararse. Y hay muchas formas de prepararse. Claramente podría rehacer todo el día, podría hacer toda una evaluación de riesgos, pero creo que la manera más práctica, más inmediata de poder prepararse para un escenario combinado es hacer un ejercicio de ese escenario combinado. Entonces, hoy trabajamos todos en remoto. Pues qué riqueza, qué riqueza más grande de no hacer un ejercicio, por ejemplo, de terremoto, estando en remoto. Y a ver cómo reaccionamos. Qué riqueza más grande de no hacer un ejercicio, un simulacro, si quieres, de caída del data center estando en remoto, o de un ciberataque estando en remoto. O sea, hoy la condición de estar trabajando en remoto por cuarentena nos pone ciertas restricciones que no las hemos pensado y que seguramente hasta que las analicemos va a pasar un tiempo, porque hoy lo crítico, lo urgente en las organizaciones es continuar laborando a la mínima capacidad posible para producir lo más que se pueda sin arriesgar a las personas. Y esa condición de no arriesgar a las personas es la que va a hacer probablemente fracasar o tener éxito en una organización que no haya practicado o no haya validado si sus estrategias van a funcionar si es que las personas no están disponibles. Y qué interesante el tópico del que hablábamos hoy en esta charla, en esta conversación. Las personas como elemento clave para la recuperación. Entonces, hoy lo que va a pasar es que no están las personas. Y por mucho que yo quiera trabajar desde casa, no voy a poder porque me va a impedir. Voy a tener un terremoto, voy a tener un ciberataque, se va a caer mi data center, se va a incendiar mi edificio o se va a incendiar algo y no voy a poder operar. O voy a requerir salir a prensa a declarar. ¿Y cómo lo hago? Entonces, hay un riesgo importante en ello. Gracias, gracias, Ives. A ello, sumándole una fuerte condición política, cambios políticos que están sucediendo en nuestros países. Tengo que cumplir con leyes, tengo que cumplir con regulaciones en mi propio país. ¿Cómo sumarías eso a estos escenarios múltiples, José? Qué pregunta tan difícil la pones. Fíjate, cuando las instituciones reguladas deberían, o mejor dicho, los reguladores, los supervisores como tal, ante estas condiciones tienden a, no voy a decir flexibilizar, pero sí a ser empáticos con la situación. Evidentemente que ellos tienen que evaluar el contexto y comprender que una organización definitivamente no está trabajando en condiciones normales. Y adicionalmente considerar que existen empresas que más de la mitad de sus planes tampoco funcionaron al principio y que tuvieron que ir sobre la marcha ajustándose. Yo creo que más bien esta es una reflexión hacia los reguladores y supervisores, no a los regulados, porque los regulados, dentro de toda esta crisis tremenda, lo que están buscando es seguir adelante, y lo que dice Ives es una realidad. Ya ellos tienen un escenario, así que cualquier otro tipo de escenario se puede materializar, es decir, pueden haber todos los tipos que ustedes se puedan imaginar, inclusive un proveedor clave puede quebrar o fallar, y si es el proveedor de comunicaciones o el del hosting, vaya usted a saber cómo ese señor va a recuperarse. La verdad es bastante complicado, y ahí esta reflexión no va hacia los clientes, va hacia los reguladores. Ellos tienen que evaluar el contexto, ellos tienen que mirar, si bien es cierto, no pueden arbitrariamente eliminar una norma, una regulación, porque obviamente esto obedece a una pirámide de carácter legal, institucional, formado por las leyes de más alto nivel, desde la Constitución. Definitivamente sí hay excepciones que se pueden manejar, sí puede salir una nueva resolución dando una serie
de acciones de alivio, donde bajo una condición excepcional pues, o de excepción, alargar los lapsos de cumplimiento o algunos elementos de cumplimiento. Esto, en definitiva, le podría dar un cierto respiro a las organizaciones, sobre todo aquellas que sufren, que no tuvieron esa virtud de poder prever esos escenarios ni ser holísticos o seguirse adaptando a la velocidad que otros puedan, porque también aquí estamos hablando de recursos y también de las distintas magnitudes de impacto. Entonces, si alguna las impactó más, el negocio de un regulador, hablando yo por la experiencia de allá, de hace muchísimos años, hace más de 20 años que estuve por allá, es que también es que las empresas no quiebren, o sea, es buscar el bienestar de las empresas. No es estar persiguiéndolas para estarles imponiendo normas que estén correteándose, sino al contrario, buscando la salud y la sanidad organizacional. Lo que sí es cierto es que deben cumplir, pero bajo unas condiciones, obviamente, que sean lo suficientemente normales. Y en este momento, indudablemente, estoy seguro que ellos han evaluado todo eso y saben las condiciones que existen y habrán tomado algunas consideraciones. Ustedes lo han visto, no solo las superintendencias de bancos, por ejemplo, han instado, inclusive el Banco Central de Europeo y muchos bancos centrales le han dicho a las instituciones bancarias que flexibilicen o simplemente no apliquen cobros de algunas cuotas crediticias porque mucha gente no tiene trabajo o no está generando ingresos. Obviamente eso trae sus consecuencias, pero en definitiva es una medida y supongo que fue bien evaluada, bien pensada, bien consensuada, siendo empático con todas las condiciones actuales. Entonces, básicamente, yo pienso que los reguladores deben mirar eso y decir, bueno, tenemos que buscar algunas alternativas, porque nuestra intención tampoco es ahorcar al supervisado, dada la condición que ella está sufriendo, ¿no? Gracias. A ti, gracias, José. El tiempo se nos está yendo como agua. Quiero ir tocando los últimos temas. Sé que la vasta experiencia que tiene cada uno de ustedes nos ha ayudado a desenvolver de una forma efectiva este tema. Y ves, para ir terminando, yo sé que ya hablabas un poquito de los ejercicios y cómo se están mezclando estos escenarios. Si tuvieran que retomar una organización estos ejercicios en este momento, ¿cómo deberían de prepararse? ¿Cuál es el escenario que tú recomendarías? Gracias, Sordo. Mira, definitivamente creo que yo haría una reflexión importante y es que qué valioso es el que es lo suficientemente previsor para poder identificar un escenario futuro que no pasó y que después de hacer el ejercicio pasó el evento real. Y lo cuento por experiencia. Un buen amigo, digamos que también le hemos dado servicios en el norte del país, acá en el norte de Perú. En Perú, en el norte, llueve mucho. Nosotros tenemos una franja costera muy desértica y llueve muy poco, casi nada, ¿no? Todos se admiran que en Perú, casi en Lima, por lo menos con la franja costera, no llueve. De hecho, vivimos en medio de un desierto, a veces digo, donde los que nos alimentan son los ríos que bajan de los Andes. Entonces es interesante porque en el norte, en muchas épocas del año no llueve, pero cada cierto tiempo el famoso fenómeno del Niño, pues torrencial y lluvias torrenciales, ¿no? Pero esas cosas, para que una lluvia torrencial inunde o eventualmente genere una inundación, que un río se desborde, eso es bien remoto. Pero bueno, o sea, este amigo tuvo la previsión de convencer a la alta dirección de hacer un simulacro donde el río principal de esta ciudad, que estaba bastante alejado, se desbordaba y que el agua llegaba hasta la zona principal e inundaba el data center. Yo creo que el amigo es pitonizo porque tiempo después pasó. Y gracias al ejercicio habían podido identificar algunas vulnerabilidades, algunos riesgos y algunas oportunidades de mejora que permitió implementar y corregir problemas que habían tenido que el día del evento no les llegaron a ocurrir. Voy a hacer otro ejemplo.
así como ese, la idea es que podamos identificar y ojalá tener la sensibilidad de identificar los famosos cisnes negros. Me queda claro que idealmente un programa de continuidad de negocios debe estar bien ejercitado con los eventos más probables y más comunes. Yo debo escoger un evento más probable en función a los riesgos a los cuales estoy expuesto de mayor probabilidad. Si vivo en una ciudad de mucho asalto, mucho robo, pues entonces lo más probable es que me roben o que haya un asalto cerca y me tengan que invalidar el edificio por la policía. Bueno, entonces agarro ese escenario. Si hay manifestaciones, como el caso de Santiago de Chile, pues lo más probable es que haga un escenario de ese estilo. Ahora, en el futuro, lo más probable es que pase una pandemia de nuevo, haré el escenario de pandemia. Y así voy aprendiendo y metiendo dentro de mi experiencia los incidentes que me han pasado. Pero eso lo doy por descontado. Eso debe ocurrir en una buena práctica o en un sistema de gestión de continuidad de negocio saludable. Pero el reto está en convencer y en encontrar el escenario que no ha ocurrido, que podría pasar. Entonces ahí vamos a aplicar el escaneo del horizonte. El escaneo del horizonte significa estar alerta de aquellas amenazas que no me han pasado y que a lo mejor a otros han pasado en otras partes del mundo. O peor aún, que no me han pasado y que ni siquiera en mi industria han pasado. Entonces tengo que tener la suficiente apertura y la suficiente búsqueda de información para reconocer incidentes que a lo mejor hoy están ocurriendo en alguna parte del mundo y que en cuestión de meses van a pasarnos aquí. Si quizás hubiéramos seguido esa lógica, considerando que en China ya teníamos una pandemia, en más o menos unos 4 o 5 meses, de seguro hubiéramos podido hacer un ejercicio. Y hacer un ejercicio de pandemia por cuarentena. Pero la incredulidad, el no convencer a la gente, el día a día, la preocupación por otro evento, eso significa no tener las antenas paradas. Entonces, ¿cuál es la reflexión de esto? Que creo que todo ejercicio, por supuesto, debe tener en cuenta los escenarios más probables, los escenarios que más cotidianos ocurran en mi ciudad, en mi país, en mi industria, pero también tengo que mirar qué está pasando en el mundo, qué eventos, qué situaciones están pasando en el mundo que hoy podrían poner en riesgo mi organización. Y hacer el ejercicio. Y si no pasa, felices todos. Pero ¿y si pasa? Vamos a estar mucho más contentos y vamos a agradecer de haber hecho al menos un ejercicio. Y esto me lleva de nuevo a la reflexión, que estamos esperando, y muchas organizaciones las llevo a la reflexión de qué están esperando de no hacer un ejercicio ya de ciberataque afectando y dañando y paralizando y comprometiendo la operación de sus sistemas, exponiendo datos de clientes en tiempos de cuarentena. Y para los países que tenemos sismos y terremotos, ¿qué estamos esperando ya para hacer un ejercicio de terremoto en tiempos de cuarentena? Y creo que ya las aguas se están, voy a decir así, como decía José hace un momento, el tsunami todavía no ha terminado, pero estamos de alguna manera más calmos que en las primeras olas que nos han venido. Creo que no debemos perder el tiempo y sacar un espacio con la alta gerencia y sacar un espacio con el comité de crisis para empezar a esbozar este tipo de ejercicios. Muy bien, gracias. Gracias por tu reflexión, Ives. A todos los participantes en este seminario vamos a hacer un pequeño corto receso de tiempo con un video en lo que agradecería para las personas que no han realizado sus preguntas en el área de QA, pueden realizarlo. SysApp, Sistemas Aplicativos. Durante este tiempo, hemos incursionado en muchas áreas de la tecnología de la información, liderando el mercado a través de la innovación, calidad y servicio al cliente, ofreciendo los siguientes servicios. Arquitectura. RIF-DR, equipo de respuesta a incidentes forenses Data Recovery. Ingeniería y soporte, PMO. SOC, consultoría, outsourcing, capacitaciones y Customer Success. Realizamos operaciones en distintos países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Además, nuestros clientes están situados en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y otros países.
Nuestro SOC en Guatemala se sitúa en el edificio Forum Zona Viva. Además, contamos con un segundo SOC en la ciudad de Panamá. Actualmente CISAP está certificado como CERT por parte de la Universidad de Carnegie Mellon, que a través de su software, Engineering Institute, nos ha dado entrada a su red de CERTs. Nuestro personal cuenta con más de 70 certificaciones de SIEM, Malware Reverse Engineering, Penetration Testing, Forensics, Incident Response, entre otras. CISAP, con más de 150 ingenieros trabajando para sus socios comerciales, con más de 1000 certificaciones, alianzas estratégicas con Nova Coast, IBM, Verizon, Contributor de Verizon, en donde CISAP contribuye generando reportes e información local recolectada, alimentando el reporte de este año, poniendo en el mapa la región de Centroamérica y el Caribe, que no habían tenido datos significativos anteriormente. También estamos certificados por FIRST, que es una confederación internacional de equipos confiables de respuesta a incidentes informáticos, que manejan cooperativamente incidentes de seguridad informática y promueven programas de prevención de incidentes. CISAP, Sistemas Aplicativos. Regresando al espacio de preguntas y respuestas, José, tal vez podríamos iniciar contigo. Nos pregunta Erika Maya en relación a si recomendaríamos el uso de SharePoint como una herramienta centralizadora de conocimiento o tú recomendarías alguna otra adicional. No, he visto buenas soluciones de SharePoint en instituciones. Realmente, bien lo decía Ives en su momento, ahí lo importante de la documentación vital, la necesaria para restaurar una operación, o no restaurar, yo creo que toda la información, inclusive para procesos en cualquier momento, pero obviamente como estamos hablando de continuidad, estamos hablando de los registros vitales, los planes, inclusive documentación de configuración, que esté accesible, que no solo que esté accesible y completa, y que esté, obviamente también que esté accesible a quien deba tener acceso. Indudablemente que si puede desarrollar un gestor documental, que aquí es donde vamos a hablar de un tema agnóstico, más allá de decir si SharePoint funciona o no, es mucho la forma en que se configure y, por supuesto, cualquier otro tipo de herramienta podría darle más utilidad inclusive en la medida que ésta pudiera desarrollarse algún tipo de parámetros para que cuando, por ejemplo, se desincorpore alguien de la nómina, del headcount, o haya un cambio en un proceso conectado al gestor de cambios, a la gestión de cambios, perdón, al CAP, y o algún proyecto que esté en marcha, esté dando insumos para que genere algún tipo de alerta para que pueda identificar qué documentos, porque obviamente estamos hablando de una biblioteca de documentos, la gestión de continuidad de una biblioteca de documentos que probablemente se pudieran estar afectando. Yo creo que parte de esto, por lo general, es lo difícil en la gestión de continuidad, es tener al día esa documentación. Yo diría que cualquier herramienta, en SharePoint, por supuesto, hemos visto soluciones en SharePoint hechas en casa, por supuesto, de empresas muy grandes que les está funcionando y les funciona. Pudiera haber muchas más, la verdad. En este aspecto no recomendamos mayor cosa, sino que si tiene esa herramienta y la está utilizando, que tal vez darle esos add-ons que pudieran ayudarle a mantenerla actualizada. Gracias. Bien, bien. Esa es la respuesta para Eric. Espero que sea resuelta tu inquietud. Y continuando, tenemos una pregunta de Josué Salazar Ives. Él nos consulta si recomendaríamos o si vemos viable que creemos perfiles multi-skill, que tengan múltiples habilidades y poderlos rotar en diferentes puntos críticos para que él tenga ese conocimiento en la organización. Adelante. Gracias. Sí, está bien. Sí, yo creo que la estrategia es válida de tener una persona, como bien comentas, multiskill, que te permita irla rotando en diferentes partes, digamos, de la organización.
Creo que eso es válido y es bastante bueno. Sin embargo, creo que también el tener una persona, hay un reto adicional que creo que vale la pena comentarlo ahora, es el tema de que las personas hoy duran menos en las posiciones. No es sabido, y bueno, quizás años atrás, una persona para convertirse en experta tenía que pasar, no sé, pues de 3 años, 6 años, de repente ya era experta, ¿no? Hoy, curiosamente, en el año ya son expertas y ya están consiguiendo un mejor trabajo, una mejor posición, un mejor salario, y saltan de un sitio a otro, pues impresionantemente, y eso viene atado al uso de las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que la estrategia que se sugiere es válida en la medida de que la rotación de la compañía sea menor. Y que dé el tiempo de que una persona pueda ir aprendiendo de todo un poco. Pongo sobre la mesa quizás otras estrategias también a nivel de personas cuando tenemos este tipo de problemas. Y es también, dependiendo del rol, dependiendo de la función, es no solamente rotar, sino tener una especie de academia, una especie de preparación interna, la posibilidad de tener candidatos, inclusive si quieres, si es que son lo que uno busca son jóvenes, inclusive convenios con universidades, que te permitan encontrar nuevos talentos, que te permitan formarlos rápidamente y que te permitan tener personal más joven, más junior, pero con mucho ímpetu, con mucha capacidad, que ante una posible rotación también puedan asumir retos, ¿no? Entonces yo creo que esas dos estrategias yo usaría dependiendo de la rotación, del nivel de rotación de personal dentro de la posición clave que quiero reemplazar o que quiero usar, que quiero proteger. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Es necesario realizar un proceso de sembrado antes de querer cosechar ese conocimiento y tener esa línea, esa cantera, ese proceso interno. Muy de acuerdo contigo, Ives. Continuando con las consultas, José, me consultan que la pandemia y este proceso de trabajo remoto definitivamente vino para quedarse. Tomando eso como premisa, ¿qué recomendación podríamos dar para adecuarse al vía? Hasta ahí llega la pregunta, pero considero que la pregunta debería ir hasta el vía y los planes de recuperación. Sí, creo que orienta hacia a los planes, hacia las estrategias precisamente. Fíjense lo importante de la pandemia, que no todo, bueno, estas lecciones aprendidas pues hay que convertirlas en factores buenos. Uno de los elementos que nosotros veíamos muy importantes siempre era el sitio alterno de operaciones de negocios o el sitio alterno de operaciones, como quiera que se llame. Ahí era donde, por ejemplo, si la sede principal sufría un impacto, esta se tenía que trasladar un grupo de personas, aquellos elegidos que se decían que eran 40, 50, dependiendo del tamaño de la organización, por supuesto, tenían que trasladarse a sitios alternos y operar. En definitiva, eso ya es un ahorro que las organizaciones están mirando y dicen, bueno, ya yo no tengo que tener un centro alterno de operaciones, ya yo puedo utilizar el trabajo remoto de mis colaboradores. El punto está es que hay que evaluar qué es más económico, de si el centro alterno de operaciones era más costoso o menos costoso que tener operando a mis colaboradores en su casa, porque hay que tener en cuenta que hay condiciones que también cambian, que son las legales, contrato laboral, o sea, un accidente en su casa ya no es un accidente que le corresponda a una póliza de seguros para accidentes doméstico, sino ya es laboral. Entonces hay que ver también cómo el contexto legal se comporta en cada región, en cada localidad, con respecto a estos aspectos. Pero sí, la pandemia sí, yo no diré que se vaya a quedarse, obviamente irán saliendo vacunas, pero sí va a ser recurrente, un evento que va a hacer que la gente trabaje ahora. Se demostró que la gente puede trabajar perfectamente en forma remota con todas los add-ons, toda la parte de seguridad, todas las comodidades que debe ofrecérsele a un colaborador para que no se nos vaya, ¿no? Porque la idea también es retener los buenos recursos. Entonces, sí,
El cambio viene y viene enfocado más que todo a, yo no vería más, ¿verdad? Probablemente haya más, pero lo que veo impactante de momento es el COAN, el Centro Alterno de Operaciones de Negocio, como le decimos nosotros, el Centro de Operaciones Alterno, y las condiciones que se le van a otorgar a los colaboradores que tengan que trabajar en forma remota. Ahora bien, lo que digo sí es que hay que ponderar qué es más caro o qué me conviene más como organización, pero fíjense, y Vives también lo decía, en pandemia puedo trasladar todos mis colaboradores a un centro alterno de operaciones. Hay que evaluar porque hay países que ofrecen salvoconductos para que los empleados críticos se puedan trasladar. Hay que ver, en estas circunstancias hay que evaluarlo, pero sí, efectivamente hay un impacto, hay un cambio y sí hay que considerarlo, porque definitivamente sí podría ser recurrente, como el Mundial de Fútbol, cada 4 años podría estar viniendo una pandemia. Gracias, José. Tengo una pregunta muy interesante que realmente es una área distinta a la que estamos acostumbrados. Y Ives, tal vez tú nos podrías responder a Daniel. Él nos consulta que su organización está en el entorno educativo o educacional. Y si pudiéramos recomendar en estos momentos qué sería eficaz para poder transformar la educación, un aula virtual, plataformas, o qué es lo que tú recomendarías. Gracias, Estuardo. Primero, José, excelente ejemplo el del fútbol, ¿eh? Me gustó. El mundial de las pandemias cada 4 años. Está bueno eso. Además, somos futboleros todos. Está bueno. Mira, en verdad en el tema educativo es un reto, porque creo que el tema educativo, digamos, es una educación integral. Creo que para ciertos tipos de instituciones educativas puede funcionar el continuar usando plataformas virtuales. Doy por premisa eso, no sé si la pregunta viene en qué recomendar usar. Lo que he podido ver es que todas las instituciones académicas, todas, absolutamente todas, han tenido que elegir una plataforma, cual fuera ella, para poder continuar dando clases. Sobre la marcha han tenido que aprender los maestros, profesores, alumnos a las nuevas reglas de cómo dar clases, cómo dividir a los estudiantes en grupos para los trabajos grupales. Nosotros mismos a nivel de consultoría, cuando damos los cursos que tenemos que dar, también los hemos tenido que aprender a dar en remoto y también estamos explorando herramientas para poder hacer sesiones divididas y poder dar trabajos, luego juntarnos. Es un reto. Creo que la educación adulta es más fácil de gestionar y llevar porque claramente los objetivos son diferentes y el tipo de enseñanza podría entenderse diferente. Por eso hacía la división. Si nos vamos a una enseñanza más de niños o más de infantes, quizás hasta adolescentes, inclusive tipo colegio, creo que sí es distinto porque ahí no solamente se enseña desde la perspectiva de sentarme a escuchar, oír, interactuar, digamos, eso limita, creo, el aprendizaje a otros aspectos. Yo tengo a mis hijos pequeños, bueno, relativamente pequeños, y me ocupan la sala, me ocupan un espacio libre y están haciendo gimnasia, porque ellos son parte del equipo de gimnasia. Entonces, no hay forma de que ellos continúen progresando en una educación de gimnasia, que es una formación que el colegio da o una institución podría brindar, si es que no es física. Si es que físicamente no van. Lo mismo, tocar música, pues podrán hacer, podrán estudiar, pero está limitado, no van a poder continuar. Lo mismo cocina o lo mismo arte, digamos, matemática, podría ser que sí hasta cierto punto. Inglés también, hay ciertas cosas que se pueden dar, pero hay ciertas cosas que no. ¿Qué distinto? Me imagino una formación pues en una universidad o un posgrado o un diplomado, donde claramente lo que se busca es otro tipo de objetivos. Creo que cada universidad debe evaluar hasta dónde y hasta qué punto, cada institución en todo caso debe evaluar hasta dónde y hasta qué punto puedo usar qué herramientas. Hay muchas, hoy han aparecido muchísimas en el mercado
creo que es el boom de las herramientas virtuales. Muchas van a seguramente quedarse por mucho. Y creo que también voy a unirme a las palabras que mencionaba José hace un momento. Le hemos perdido el miedo a trabajar y a hacer cosas en remoto. Entonces yo creo que puede ocurrir un mix, ¿no? De repente puede ocurrir un mix. Creo que vamos a sacarle el máximo provecho al trabajo en remoto porque nos permite cierto tipo de beneficios. Nos presenta retos también de mantener espacios aislados, cómo mantener en simultáneo clases de dos, tres personas dentro del hogar, cruzándose. Ese es complejo, pero también nos permite la posibilidad de tener ciertas sinergias, de mantenerte en casa, de convivir en familia, convivir con la familia más, estar más cerca, a sentarse a almorzar, cosas que antes no hacíamos, ¿no? Cada uno andaba en su mundo, viajaba, no veníamos ni a almorzar a la casa. Hoy lo tenemos que hacer. Entonces, yo creo que también hay que verle el lado positivo de rescatar algunos aspectos que la pandemia nos está trayendo. Pero sin embargo, regresando al tema de la, eh, de la educación, creo que cada organización tiene que evaluar y para cada tipo de público al que quiere llegar, cuál es la mejor herramienta. Hay muchas, el mercado está ofreciendo muchas, creo que no todas van a sobrevivir después y creo que también no todas las organizaciones van a continuar solo en temas virtuales. Seguramente vamos a tener que regresar al tema presencial. Muy de acuerdo contigo. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Me quedaron algunas preguntas por responder. Vamos a estarlo realizando posteriormente, respondiéndoles a cada uno de ustedes para que esas inquietudes no queden sin una respuesta, ¿verdad? Y antes de ir finalizando, abordar un último tema, una conclusión, una frase, lección aprendida. ¿Cuál nos darías, José, para poder cerrar este tema? Wow, la dije antes. Mira, realmente esto nos enseñó a vivir, nos está enseñando a vivir otra vez. Yo hablaba hace mucho tiempo, la gente hablaba de una nueva normalidad. Nosotros vamos a tener que ser muy holísticos en nuestra organización, nuestros planes, hablando efectivamente de continuidad. Y yo creo que en definitiva tenemos que ser más imaginativos, más respetar más a los expertos. Yo diría, el respeto a los expertos va a ayudar a que esto madure más, sea más efectivo. Entonces, sí, yo creo que hay mucha experiencia y cada quien es experto en su área. Yo creo que en continuidad hay mucha gente buena. Creo que deberían darle un espacio para que los planes en el futuro pues vayan a ser mucho más efectivos de lo que fueron antes de la pandemia. Indudablemente creo que va a ser. Gracias. A ti, gracias, José. Adelante, Ives. Bueno, yo quiero animar a todos primero a valorar digamos, la pandemia nos da ciertos temas negativos, pero también nos da ciertos temas positivos. Valoremos esos temas positivos por encima de los temas negativos. Creo que eso es importante, agradecer que tenemos salud dentro de todo, algunos tenemos trabajo dentro de todo, algunos, y lo más importante, estamos todos en familia porque así lo tenemos que hacer, la cuarentena nos lo obliga. En los temas de continuidad, creo que la pandemia nos ha demostrado que la continuidad de negocios es vital para responder a eventos, pero también nos ha demostrado que puede ser complementada con muchas otras disciplinas dentro del aspecto de la resiliencia organizacional. Y creo que la resiliencia organizacional nos va a mostrar elementos como, por ejemplo, hablábamos de la necesidad de innovar para responder a la pandemia. Si realmente mi organización tiene un departamento de innovación, me habla de la necesidad de gestionar el cambio, si mi organización gestiona los cambios de manera apropiada, porque la pandemia me está obligando a cambiar muy rápido. Y si el cambio lo bajo a rajatabla de arriba y lo impongo, a lo mejor no es un cambio que se pueda lograr de manera efectiva. Yo recuerdo, muchos de ustedes habrán recordado hablar de la gestión del cambio y cómo hay que involucrar al personal y cómo hay que vender la idea. Y eso de repente no lo estamos aplicando y mi organización no lo tiene. Vamos a hablar también de liderazgo o coliderazgo.
porque no todo lo puede resolver el jefe y tengo que confiar en mi gente. Hoy trabajo en remoto y yo no puedo estar controlando el tiempo, la entrada, salida de las personas. Entonces, el concepto de co-liderazgo y la capacidad de que cada uno sea autónomo y cambiar el estilo de trabajo también es una habilidad que necesito. El manejo del estrés. ¿Quién hablaba en continuar el manejo de estrés? Ahora la resiliencia me dice, pues si no tengo personas que sean capaces de manejar el estrés porque hay más trabajo, no sé si les pasa a ustedes, pero hoy se trabaja más en la pandemia. Antes no se trabajaba tanto. Hoy todo el mundo, bueno, no sé, pero agarran tu calendario y te empiezan a poner las reuniones porque así funciona ahora. Y estás full, todo el día estás full, todo el día no hay forma estás trabajando más. Y esto genera más estrés, la situación genera más estrés. ¿Cómo haces para el manejo de estrés? ¿Qué está haciendo tu compañía por el manejo del estrés? Y así puedo empezar a dar otras disciplinas que están asociadas a la resiliencia, que quizás escapan un poco más de la continua de negocios, pero que la pandemia y la cuarentena nos están enseñando que hay que empezar a mirar. Y yo animo a las personas de continua de negocios y de manejo, recuperación ante desastres, a no solamente mirar continua de negocios, hay que mirar la parte de gestión de crisis, pero también hay que mirar la parte de resiliencia organizacional. Muchísimas gracias. Estoy sumamente contento con todo lo que se habló hoy. Ives, mi hermano, muchísimas gracias. José, muchísimas gracias. De verdad que han Gracias, compartido Mauricio. años y años y años de experiencia en una hora y centavitos. Estuardo, muchas gracias. Excelente. Les agradecemos infinitamente. Como decía Estuardo, quedaron algunas preguntitas. Las vamos a abordar, se les va a contestar. Se ha grabado y se compartirá el video para que todos nuestros amigos puedan darle una miradita más, porque la cantidad de información es realmente muy buena. Así es que muchísimas gracias. No se olviden que el jueves a las 5:30 hora de Centroamérica tendremos nuestra siguiente intervención, que vamos a estar hablando de transformación digital, que también la pandemia nos hizo acelerar algunos planes que algunos no teníamos. Así que muchísimas gracias. Muy buena noche, Estuardo. Muchas gracias por una excelente plática.